Hola, el puente de esta semana tiene como protagonistas a profesionales del Círculo Médico de Mendoza. Bienvenidos. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, el programa que vamos a compartir con ustedes esta semana es un programa que tiene como protagonistas a prestigiosos médicos de aquí de nuestra provincia de Mendoza. Algo que precisamente ha propiciado quien preside el Círculo Médico de Mendoza, que es ya lo conocen, el prestigioso médico cardiólogo José Lodovico Palma. Habrán notado muchas veces que cuando decimos vamos a hablar con médicos, acá se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué? Pues, vamos a hablar de enfermedades. Es decir, no, vamos a hablar de salud. Y de allí la importancia, entonces, de poder hablar con estos profesionales, teniendo siempre en cuenta que toda la vida vale más prevenir que curar. ¿Cómo le va, doctor José Lodovico Palma? Un gusto verlo. Bueno, un saludo muy cordial y además agradecerle la invitación para participar en este programa. Es un placer. Bueno, usted ha propiciado con su gestión que podamos dialogar también en este programa con el doctor, voy a poner los anteojos para ver bien sus nombres, el doctor Carlos Hugo Pedro, que es un médico endocrinólogo. Y bueno, hablar de diabetes y otras enfermedades, patologías o enfermedades, será también algo que nos ocupa. Como también considerar con la participación del doctor Arnaldo Zapata, quien es médico laboralista o médico laboral, bueno, los cambios que se producen, ¿no? Forzados de alguna manera por esta pandemia, con mucho trabajo en casa, y bueno, algo cambia también en estas consideraciones, pero serán ellos quienes nos hablen. Doctor, ¿quiere hacer usted alguna introducción, doctor José Lodovico Palma, como para que vayamos ya empezando? Yo fundamentalmente invité al doctor Zapata porque más allá de su especialidad, tiene una amplia trayectoria en distintos medios y entre ellos, uno de los medios en los que se desenvuelve es en la atención de pacientes de PAMI. Bien. Entonces, me pareció importante que él emitiera alguna opinión sobre qué está pasando con la pandemia, qué está pasando con los pacientes de PAMI, qué está pasando con la práctica cotidiana, de tal forma que el oyente tenga una visión un poco más integral del día a día que vive el paciente en el consultorio o a través de su médico de cabecera. Perfecto, perfecto, cómo no. Entonces vamos a saludar al doctor Arnaldo Zapata. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme al programa. Buenas tardes a usted y al doctor Palma y también al doctor Pedro y bueno, a toda la audiencia que lo sigue a ustedes a través de este programa que imparte salud, como usted lo dijo en su presentación. Tengo el agrado de hacer para bueno, aportar un poquito de mi experiencia. Soy un médico que tiene más de 25 años de ejercicio de mi profesión. He pasado, como dice el doctor Palma, por muchas instituciones, he sido director de hospital, soy médico laboralista, pero también soy médico clínico, soy médico generalista, y sí, atiendo PAMI desde el año 98 hasta la fecha, o sea, soy médico cabecera de PAMI. Bien. Bueno, realmente lo que propone y sugiere el doctor José Lodovico Palma es excelente, porque siempre hablamos de nuestros adultos mayores y pasan los años y a veces uno se rasga vestidura en la consideración
de quienes están integrando la llamada tercera edad, pero nunca es suficiente todo el tiempo que se les pueda dedicar para satisfacer inquietudes, necesidades. Por eso, bienvenido una vez más y cuéntenos cómo está la situación precisamente de nuestros mayores. Bueno, la situación, o sea, a través de PAMI los médicos de cabecera se desempeñan loablemente. La atención nunca se cayó en los médicos de cabecera desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Nunca se dejaron de atender a los pacientes. Hay distintas formas de atención de todos los médicos de cabecera, desde la presencialidad hasta atenciones virtuales a través de una plataforma también que se llama telemedicina, que tiene PAMI, videollamadas, etcétera. Las recetas se hacen online y las van a buscar directamente a la farmacia, no necesitan ir a buscar la receta en forma presencial. Y bueno, generalmente, sacando todas esas cosas que generalmente muchos de los familiares y pacientes de PAMI conocen más o menos el sistema, es importante destacar que los médicos de cabecera, además de hacer la parte técnica médica o de medicina, también brindamos un apoyo porque las personas de la tercera edad, y más en estos confinamientos que venimos sufriendo desde el inicio de la pandemia, que son totalmente necesarios, necesitan un acompañamiento de su médico de cabecera, que muchas veces pasamos también, no solamente de ser médico con la especialidad que tenga cada uno, sino también a aportar psicológicamente y tener un rapport hacia los pacientes y tener una relación médico-pacientes. Por ejemplo, en mi casa tengo pacientes que hace 20 que los atiendo. Entonces, como en realidad se realiza una especie de simbiosis entre el paciente y el médico, pasa a ser prácticamente, además de su médico de cabecera, como un amigo o un confidente más. Importante esto porque el doctor Lodovico Palma lo ha dicho ya en más de una ocasión en la columna que tiene el Círculo Médico de Mendoza aquí en el programa. Dice, llega al consultorio una persona, un paciente, se le puede preguntar, bueno, ¿qué siente usted? ¿Tiene tos? ¿Le duele la espalda o algo? Pero no siempre se le pregunta, ¿se siente solo? Y es allí cuando dice que además de ser un médico de cabecera se convierte en un acompañante, como un amigo, un miembro más de la familia, la importancia que tiene esto. Ahora yo quiero hacerles una consulta que nos va a llevar a la intervención del médico, del doctor Pedro, endocrinólogo, porque ¿cuándo se consulta a un endocrinólogo? Porque uno puede llegar a un consultorio, el médico le dice en algún momento, mire, usted tiene que, le recomiendo, le sugiero que consulte a un cardiólogo, a un neurólogo, pero ¿cuándo dicen ustedes, le sugiero, le indico, que consulte a un endocrinólogo? Usted me haría el pase. Usted me dice, yo considero que tendría que ver al doctor Pedro, ¿cuándo? Le explico, es decir, lo que yo hago es medicina clínica y diabetes fundamentalmente. Es decir, sí. Siempre uno es derivado, en el caso de diabetes, es derivado por otros profesionales que han encontrado un paciente diabético o que lo han querido tratar y no lo han podido tratar adecuadamente, entonces consultan con uno para un más adecuado tratamiento. Por eso, en general el paciente diabético viene de esa forma. Por ahí, hay otra forma que viene es, digamos, por otros pacientes que saben que uno trata de diabetes, por ejemplo, y entonces cuando hay un problema de diabetes en la familia, un amigo, también es esa forma de derivación. Perfecto. Me parecía que siempre, generalmente, resulta de la derivación de un médico clínico o alguien que observó... U otra especialidad, claro. Claro, exactamente. Sí, me pregunto, con esta pandemia a la que le vamos a echar la culpa de tantas cosas y que, bueno, que se haga cargo, ¿no? El COVID y las medidas que debieron adoptarse desde lo político también, gubernamental, y que nos llevan a vivir de una manera distinta. ¿Cree usted, o ya lo está viendo, que de pronto una persona dijo, pero yo no era diabético, yo no, ahora me estoy enterando, y será a lo mejor porque nos cambió la vida, por lo que comemos, por la falta de ejercicio, por lo que sea? ¿Puede ser, doctor, que esto ya se esté dando? Exacto. Es más, se han detectado
que a partir de la enfermedad, de padecer COVID, posteriormente han aparecido casos de diabetes, es decir, y otro tipo de enfermedades, hasta trastornos psiquiátricos, como consecuencia del COVID. También puede ser por el confinamiento, por el estrés que estamos teniendo, que padecemos todos, trastornos del sueño, trastornos de apetito, el haber perdido la actividad física, todo eso ha favorecido también la aparición de más casos de diabetes. Así es. Bien. De modo que también se da como una secuela, si se quiere, de personas que han tenido COVID. Exactamente, es una secuela, una de las secuelas que se están encontrando ahora como consecuencia del COVID. Todo esto es muy nuevo, es decir, claro, realmente. sí, seguro. Cuando en los planes de vacunación se han ido determinando los grupos según las enfermedades de base y se han considerado así a los hipertensos, a personas que tienen obesidad, también están en otro grupo, otro rango, otra categoría, los diabéticos. Pero también se habla, por supuesto, digo categoría, porque hay diferentes tipos de diabetes. ¿Usted podría instruirnos un poquito enseguida nomás? Preguntar al doctor Palma también, en su especialidad, que ha anotado él, pero ya le dejo la pregunta pendiente, doctor Pedro. Y voy al doctor Lodovico Palma, porque, claro, como presidente del Círculo Médico, tiene su mirada puesta con toda la amplitud que requiere la circunstancia, ¿no? No solo ocupándose de la parte de cardiología, sino atento a otras especialidades. Y bueno, ¿cuánta gente, a lo mejor hoy sintiendo hasta un malestar pequeño o no, posterga la consulta al médico, no quiere correr riesgos, dice, no, yo no voy a ir, lo dejaré para más adelante, pero no voy a ir al consultorio del médico? Por eso le pregunto al doctor José Lodovico Palma, también, ¿qué observa en este aspecto, en este sentido? Sí, es muy buena la pregunta, y yo sinceramente, escuchándolo al doctor Zapata, y donde él explicaba el tipo de acción que desarrollaban o que se desarrollaba en la atención de los pacientes de PAMI, a mí se me presentaba una duda, porque es una cuestión que he recibido los comentarios de distintas fuentes a través del círculo. Los doctores perciben que muchos pacientes con patologías crónicas y en algunos casos agudas de importancia clínica moderada o grave, han dejado de asistir a la consulta y por lo tanto han relegado su estado de salud en función de la situación de restricción y en función de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sí, claro. A ver, ¿qué nos dice también? Yo le puedo aportar que hay muchos pacientes que erróneamente han dejado pendientes sus controles, especialmente en enfermedades tales como justamente las enfermedades cardíacas, enfermedades como la diabetes, y no han hecho los controles que deberían hacer, que sí se pueden hacer porque los controles sí se puede hacer a través del médico de cabecera, que inclusive nosotros a través de la plataforma pedimos las analíticas de control de glucemia, hemoglobina glicosilada, en el caso de los pacientes con problemas cardíacos o cardiopatías, hacerle la orden de derivación al cardiólogo. Por ahí se demoran, sí, las consultas con los especialistas por la distancia que hay entre turnos, que a veces pasa porque pueden atender una gran cantidad de pacientes ni tenerlos en la sala de espera por el tema del distanciamiento y prevenir para que no haya contagios a partir de ahí. De todas maneras,
cada médico de cabecera trata de instruir a sus pacientes para que no dejen esos controles, que muchos lo han hecho por motus propio, creyendo que no pueden hacérselos, pero sí, en realidad sí se puede. Lo que, discúlpeme, Sí. lo que uno ha percibido, especialmente a través de la lectura de informes de sociedades científicas, entre ellas a la que yo pertenezco, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, es que el sistema en realidad ha entrado en tensión desde hace mucho tiempo y que hay una demanda insatisfecha. De manera que más allá de la buena voluntad de cada profesional en su puesto de trabajo, sea hospitalario, en clínica o sea en su consultorio particular, más allá de eso, hay una especie de demanda que no ha sido satisfecha y se ha denunciado desde un punto de vista estadístico y científico que las consultas por una cantidad de enfermedades han disminuido y en los casos agudos han habido complicaciones por falta de consulta. Entonces, por allí me parece que hay una cuestión compartida, que la infraestructura sanitaria ha estado colapsada y por lo tanto no ha dado respuesta, y por otro lado está el temor natural de cualquier persona, no hace falta ser jubilado para esto, el temor natural de concurrir a un centro donde uno sabe que hay 20, 30 pacientes con COVID o tiene la terapia llena de COVID y inclusive puede ver que muchos profesionales o paramédicos se han contagiado, incluso algunos de ellos han muerto. Entonces eso crea un temor natural a la consulta. Más allá del el colapso sanitario que realmente existió en determinado momento el año pasado, después mejoró, y cuando empezó la segunda ola, nuevamente colapsó, y bueno, ahora estamos un poco disminuyendo los valores de contagiosidad en base probablemente a la vacuna, pero lo que nos sigue llamando la atención es, por un lado, de que el nivel de muertos no baja en la misma proporción y también lo ha denunciado la Sociedad de Terapia Intensiva, la SATI, que algunas terapias no están siendo atendidas por terapistas especializados, lo cual eso es gravísimo, porque hay un problema de diagnóstico, de incapacidad de hacer un diagnóstico, y hay una incapacidad de aplicar un tratamiento adecuado. Entonces, por allí puede existir el recurso tecnológico de la medicación o de un respirador, pero por allí el desconocimiento del adecuado uso hace que la evolución del paciente no sea la mejor. Y quiero agregar el último comentario. No veo en la estructura sanitaria manejada por el gobierno, en este caso de turno, sea provincial, nacional o lo que sea, no veo mecanismo de control sobre la calidad de atención de las distintas clínicas y sanatorios, cumpliendo las normativas que están especificadas por ley. Entonces, el ejemplo lo acabo de dar, es decir, en condiciones normales no tendría que un residente estar atendiendo una terapia sin la adecuada supervisación de un médico de planta o un jefe. Y nosotros hace unos días tuvimos una reunión con un grupo de residentes que denunciaba básicamente eso, que habían desatendido pacientes
propios de su disciplina, que el plan de aprendizaje había sido también dejado de lado, y lo que ellos realmente estaban haciendo es una atención de urgencia en salas COVID o en terapia intensiva, para lo cuales no estaban preparados, y además no era la intención de que ellos ingresaran al hospital para cumplir esa función. De tal forma de que esto merece una reflexión. Yo creo que debería haber una comisión, un ente manejado por el superintendente de salud, que en este caso es el ministro de salud, y que debería verificar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los servicios, en lo tecnológico, en la infraestructura y en el recurso humano, a los efectos de asegurar en la comunidad una adecuada atención y un descenso en la morbi y mortalidad de los pacientes. Indudablemente, una situación que obviamente compromete a gente de diferentes ámbitos, sectores. Si alguien está hablando, no sé si alguien formuló una pregunta. Si no, cierro el concepto. Que el doctor Pedro quería agregar algo. Quería complementar algo que dijo muy bien el doctor Palma. Es decir, en los residentes han dejado de recibir, como él dice, la formación y se están dedicados exclusivamente a atención de pacientes COVID, pero no es para lo cual son residentes. Entonces hay una situación, es decir, tanto los residentes como otros médicos que reciben, que se tienen que dedicar a atender pacientes COVID y que no es su especialidad, no es pacientes con problemas respiratorios o lo que sea cardiológico, es decir, el Estado le debería dar una protección, porque como dice el doctor Palma, hay una mortalidad mayor de la normal, y podrían estar los médicos, en este caso, expuestos a juicios penales, y no corresponde que ellos tengan que asumir esa responsabilidad. Es el Estado, es el que debería cubrir ese aspecto, es decir, dejarlo, o sea, cualquier juicio que llegase a ocurrir es de absoluta responsabilidad del Estado, no del médico que lo han obligado a cumplir una función para la cual no estaba absolutamente preparado. En el caso de las vacunas, que afortunadamente están llegando en alguna medida, los laboratorios que han hecho vacunas han pedido que no se les han quedado excluidos de cierta responsabilidad porque es algo novedoso y había urgencia por ponerlo. Bueno, en este caso también debería el Estado proteger a los médicos, a todo el personal de salud que está cumpliendo esa tarea en forma no apropiada. Eso es el aporte que quería hacer. Perfecto. Es lo que me llevaba cuando se expresaba el doctor José Lodovico Palma, y digo, esto involucra a gente de diferentes ámbitos o sectores. Indudablemente, coincidimos absolutamente en la responsabilidad, competencia del Estado. Pero un Estado que no solo nos debe llevar a poner la mirada en un poder ejecutivo, sino legislativo, de contralor, precisamente, y cuando a través de instituciones como lo es el propio Círculo Médico de Mendoza, que nuclea a tantos profesionales, como bien lo ha dicho el doctor Pedro, de pronto puede recaer una responsabilidad en un profesional que atiende casos de COVID sin ser su especialidad, sin ser justamente lo que le compete desde una terapia intensiva. No deja, yo ya me puedo imaginar hasta incluso algún televidente, y pensemos en adultos mayores, que dicen, bueno, me quedo más tranquilo entonces, porque es como lo del gran bonete, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Y depende también el canal de televisión o el programa que veamos. De modo que lo dejamos ahí ahora, porque voy cerrando este bloque que nos entusiasmamos, se nos hizo algo extenso, pero les pedimos por favor que permanezcan en este puente que sigue comunicándonos, porque todavía queda mucho por tratar. Una pausa, pero ya volvemos. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre
hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, te ofrezco. Desde el Círculo Médico Salud te presentamos Mendoza Más, un plan pensado para acompañarte en estos tiempos económicos difíciles. Por una cuota mensual muy baja vas a poder acceder a las principales prestaciones: urgencias y cirugías de alta complejidad, consultas médicas, estudios complementarios e internación, medicamentos ambulatorios y crónicos. No te quedes sin cobertura. Consultanos por este plan llamando al 52 46 400 o en nuestras redes sociales. Círculo Médico Salud, siempre junto a vos. Repensar el consumir, el residuo reducir. Algo usado puede volver a servir. Vos y yo podemos más, el ambiente hay que cuidar. Desde casa cuidemos la ciudad. Ciudad de Mendoza, ciudad sostenible. Trayectoria y prestigio en la historia de fábrica de Livings Prieto. El sillón perfecto para tu hogar lo encontrás con la mejor financiación. Consultanos en Acceso Norte y Pescadores Las Heras. Teléfono 430-6559. El regalo para papá está en Livings Prieto. Es un lugar distinto y es único. Forma parte de las postales de Mendoza, como el parque, como el lago. En el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago, con el reconocido servicio gastronómico de Santos. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Lo logramos. El personal hotelero gastronómico va a estar vacunado contra el COVID-19. A partir del 19 de junio podrán gestionar su turno para la vacunación. La conducción del secretario general Humberto Montivero logró que todos los compañeros hoteleros gastronómicos sean vacunados. UDGRA Seccional Mendoza. Hechos, no palabras. SADAIC acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos promos bancarias esperando por vos y el infaltable Ahora 3 y Ahora 6. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor. SBS Librería Internacional. Con libros es mejor. Reciclar es lo mejor, con tu botella de amor y con tu bolsa, compra con atención. Vos y yo podemos más, el ambiente hay que cuidar. Desde casa cuidemos la ciudad. Ciudad de Mendoza, ciudad sostenible. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar. Bueno, cerramos el bloque anterior con tantos interrogantes, inquietudes, y eso está bueno. Decía yo, y asumo la parte que me toca, desde un medio de comunicación y un programa, que es el puente, que está para comunicarnos, que muchas veces hasta la gente lo dice, ¿no? Es que depende del canal, del programa, de quién se trate, si te dan una información cierta o está algo condicionada hasta por factores económicos, ¿no? Y ya somos grandes y sabemos que hay de todo en la viña del Señor.
Lo bueno para mí en este caso, que los doctores han dejado tantos frentes para seguir tratando el programa, que yo voy a trabajar muy poco. Nada más voy a hacer esta introducción. Muchas veces se le pregunta a una persona, ¿usted qué edad tiene? Y si ya dice que tiene más de 70 u 80, bueno, es como naturalizar y que debe estar enfermo. Y que es más, y que por el sistema, no sé si será atendido como corresponda. Y vamos acostumbrándonos casi a naturalizar lo que no debiera ser bajo ningún concepto, con todos los derechos que nos asisten como ciudadanos, como trabajadores que hemos aportado. De modo que con todo lo que ya han planteado uno y otro doctor, yo inicio este segundo tramo del programa de este puente para que digan todo lo que deban decir, aprovechando los minutos que tenemos. Voy nuevo, doctor José Lodovico Palma. Sí, yo por ahí creo que esa pregunta debería ser más terreno del doctor Zapata, que es el que atiende los pacientes de esa edad, ¿no? Y yo, en todo caso, haría algunos comentarios accesorios después. ¿Cómo no? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos con el doctor. ¿Cómo no? Vamos con el doctor Zapata. Bueno, me pasaron la pelota, así que bueno, vamos a seguir jugando, gambeteando el partido. Parece muy bien. Con respecto, hay una mala creencia de que el paciente geronte tiene que estar enfermo. No siempre es así. Yo tengo pacientes que, gracias a Dios, gozan de buena salud y tienen 80 y algo. Y eso va de la mano de muchos factores, no solamente de la vida que vivió, de cómo se cuidó, de la alimentación, de la carga genética y otros factores que por ahí son desconocidos. Pero sí es bueno que las personas hagan controles periódicos a partir de cierta edad, especialmente si, tienen carga familiar que son hipertensos, o que tienen cardiopatías, o que tienen diabetes, que los papás, los mamás, a la abuela, algo así. Generalmente por eso el médico, cuando le hace una historia clínica, le pregunta, ¿usted tiene antecedentes familiares de algún familiar con diabetes o con hipertensión? Bueno, y eso nos va guiando también para ver qué factores son los que puede esa persona en el futuro tener. Y entonces ir haciendo controles. Y bueno, eso cortó a los pacientes gerontes, como dice usted. No todos los pacientes gerontes son enfermos, pero sí tienen que controlarse. Todos, inclusive los pacientes jóvenes, adultos jóvenes también. A partir de los 40 años hay una serie de controles y de patologías que pueden aparecer si son sanos, pero se tienen que controlar. Generalmente la vida moderna, y en este caso la pandemia que nos ha traído tantos problemas, también, como decía bien el doctor Pedro, que el confinamiento muchas veces produce también algunos trastornos de tipo depresión, ansiedad, trastornos de pánico. Tengo muchos pacientes pacientes jóvenes que han empezado con pánico y trastornos ansiosos, consecuencia, y otros con depresión, consecuencia de no solamente del confinamiento, sino también de la vida. No se sabe qué puede pasar, quién se puede enfermar, quién se puede enfermar mal, quién se puede morir. Entonces, ni siquiera los jóvenes están exentos, porque lamentablemente esta enfermedad y las nuevas cepas son cada vez más agresivas o más infectivas, y a veces no se sabe cómo actuar. Inclusive con los síntomas, van apareciendo cada vez mayor cantidad de síntomas que uno no sabe si son patologías respiratorias clásicas o si son del COVID. Y eso hace que la gente también se sienta insegura, porque no saben si es un catarro o no. Y eso les va generando miedo, y también miedo a salir, y eso hace que también tenga un problema a nivel de su psiquis. Correcto. ¿No es correcto, así, allí comienzan Pedro? los trastornos de ansiedad, pánico y todo esto que ya conocemos, ¿no? Así es. Es muy frecuente. Claro, vamos a ir al doctor
doctor Pedro, ya que, como dijo el doctor Zapata, me pasaron la pelota a mí, ahora le pasamos la pelota al doctor Pedro. Indudablemente que el tema de la diabetes también merece una mirada, Sí, para no justamente por descuidarnos en eso, ningún aspecto. porque hay muchos pacientes que yo atiendo que no eran diabéticos, pero sí tenían una predisposición diabética y consecuencia de ahora de esta pandemia, aunque no se hayan contagiado de COVID, ha aparecido la diabetes. Correcto. Bueno, ¿qué nos dice al respecto el doctor Pedro? Bueno, hay una cosa, la diabetes viene avanzando en el mundo. Hace 40 años atrás, digamos, había un 4% de la población que podía ser diabética y hoy estamos en cifras superiores al 10%, es a nivel mundial esto. O sea, cada día más aumenta la diabetes y todo este tipo de cosas que hoy estamos hablando de esta pandemia, debe seguramente, cuando tengamos estadísticas, se podrá demostrar que ha aumentado, como está explicando el doctor Zapata, este tipo de enfermedades y otras más, como la hipertensión o trastornos psiquiátricos o neurológicos. Pues todo esto seguramente lo vamos a poder observar en poco tiempo con estadísticas, pero ya viene el modo de vida de la población de mayor cantidad de estrés, ya históricamente ha incidido en el aumento de la diabetes y otras enfermedades. En este caso, esto se va a hacer mucho más notorio, así que lo vamos a poder observar en poco tiempo. Correcto. Y muchas veces ponemos la mirada en lo que es, obviamente no es un tema para nada menor, la alimentación, pero indudablemente al cambiar las condiciones de vida de todos nosotros por la pandemia, ya no solo pasa por la alimentación, como se ha observado, ejercicio físico y demás, pero cuando se refiere a lo que usted es especialista en lo que es producción de hormonas y bueno, todo lo que funcione, lo que pase por nuestra cabeza con tantas aflicciones, como bien lo expresaba también el doctor Zapata recién, ¿cuándo debemos tener más cuidado? ¿A partir de qué nivel de azúcar en sangre, doctor? ¿Cuándo uno es prediabético? Le hacía referencia recién al tipo de diabetes. Hay un valor normal de glucemia que es entre 70 y 100. Después tenemos un valor entre 101 y 125, que eso se llama glucemia alterada en ayunas. Y eso ya es una normalidad. Cuando un paciente tiene ese valor, ya tenemos que hacer algún estudio para descartar o no la presencia de diabetes. Y después tenemos otra cifra, que es 126 o más, tomada en 2 ocasiones, que eso ya determina diabetes. O sea, si yo tengo un paciente que viene con 2 análisis de 130, tomada en 2 ocasiones, ya puedo decir que es diabético. La duda está entre 101 y 125. Ahí hay que hacer estudios para determinar si es diabético o no. Esas son las cifras. Claro. Perfecto. Alguna vez charlando así que se da, no tan común la charla con algún compañero de trabajo, un familiar, me hice estudios y me dio, lo que refiere a diabetes, 96. Nunca falta mucho. Estás ahí, porque de 96 a 104 nada más. Y otro dice, no, pero es normal. ¿Qué nos dice usted? No, 96 estadísticamente está normal. Con 96 estadísticamente está normal. Por lo menos hoy día. Es decir, usted póngase a pensar que en algún momento la glucemia se consideró 140 normal, después se bajó normal a 120 y hoy día se considera normal 100. O sea, viene bajando. No le puedo decir si dentro de unos años, digamos, los que determinan este tipo de cosas van a decir de 70 a 90 es normal y a partir de 90 está anormal. Pero hoy día hasta 100 se considera normal. Si tiene 96, lo digo, está normal. No le puedo decir nada. Correcto. Voy a hacer una pregunta final, creo que es pregunta final, porque quiero que intervengan ustedes y que cada uno diga, por favor, en estos minutos que nos quedan de programa, lo que quieran decir. La pregunta que formulo es la siguiente. Dijo uno de ustedes recién, una persona puede no querer asistir a un consultorio porque teme naturalmente que se pueda contagiar. Pueden haber enfermos de COVID ya ahí. ¿Y uno qué sabe, no? Es más, hasta puede ir un poco más lejos y decir, ¿y qué sé yo? Si el médico está tan expuesto, no, mejor no voy a ir ahora, ¿sí? Pero la pregunta es, también se da
Alguno que diga, ah, no, yo estoy más tranquilo, porque ya tengo la primera dosis. Y alguien podrá agregar, yo más tranquilo aún porque tengo la segunda dosis. Pero puede que no falte alguno que diga, yo no tengo ninguna, porque no confío en ninguna de ellas. Porque escuché en el noticiero que dicen que por ejemplo, la AstraZeneca te puede provocar trombosis, que la rusa tal cosa, que la geopolítica, que este gobierno, porque trata con... Y finalmente uno dice, che, me van a enfermar, y si no me mata el COVID, me va a matar otra cosa. Hago esto como una introducción y dejo que ustedes, especialistas, digan por favor lo que pueda dejarnos más tranquilos, o no, el tiempo es de ustedes. No sé quién toma la palabra. Doctor Sí, Pedro, ya que lo tengo ahí. Apunto un poquito, después los dejo a los doctores que también tienen mucha experiencia en este tema. Es importante que la gente sepa, en general, que el hecho de estar vacunado no significa que esté inmunizado y no se puede contagiar. Se puede contagiar igual. Lo que hace la vacuna es evitar de que haya complicaciones y que esas complicaciones puedan ser graves o mortales o llevarlos a una terapia intensiva. Pero las medidas del tapabocas, el distanciamiento, el evitar aglomeraciones de personas y todo eso, tienen que seguir y va a seguir un tiempo largo porque las vacunas no van a ser directamente la panacea de que directamente no se contagia de COVID. Sí se pueden contagiar. Y además hay nuevas cepas que van cambiando la infectividad, que van cambiando la mortalidad, que son más agresivas para algunos grupos etarios y para otros. Y entonces, lamentablemente, son vacunas nuevas que se ensayaron muy poco. Una vacuna necesita a veces 10 años de experimentación para que sea una vacuna efectiva y que no tenga ningún tipo de efectos secundarios. Por eso, muchas vacunas de estas, como usted mencionaba, la AstraZeneca, puede que produzca trombosis. En Europa han aparecido muchos casos de trombosis, no tanto acá en Argentina, pero sí existe la posibilidad. Entonces, hay que tener precauciones y como existía la necesidad urgente de sacar vacunas, la sacaron muy rápidamente. ¿No es así, doctores? Así es. Mire, yo di la opinión en una oportunidad y como siempre digo, la información va cambiando día a día. Yo lo que sostengo es que hay que vacunarse, que las complicaciones son las mínimas y que acordémonos que estamos hablando de biología, no de matemática, de manera que nunca va a haber una certeza 100% respecto a algo. Acordémonos que también depende de cada persona, es decir, dos personas no sufren una misma enfermedad de la misma forma y con las mismas características. Hay cuestiones inmunológicas, hereditarias, y condicionantes que influyen en la interacción con la enfermedad, o la interacción en este caso con el agente. Yo diría lo siguiente, hay que vacunarse, ninguna vacuna es segura 100%, pueden producir complicaciones como puede producir cualquier droga complicación. Es decir, no estamos exentos de tomar cualquier medicación y que nos produzca una complicación, pero indudablemente yo prefiero estar vacunado a no estar vacunado. Y yo tengo muchos pacientes con AstraZeneca, inclusive yo soy uno, pero tengo muchos pacientes con AstraZeneca y bueno, felizmente estas complicaciones no las he tenido en mi grupo de pacientes. Ahora sí ha habido publicaciones al respecto. Recordemos también lo siguiente, que los primeros índices de eficiencia de las vacunas fueron emitidos por los mismos laboratorios en base a estudios propios, pero no hay un estudio multicéntrico que evalúe una considerable población que tenga valor estadístico y donde incluya diversas vacunas. Ese estudio todavía está pendiente.
De manera que ese estudio sí nos va a decir, esta vacuna es un poco más efectiva que esta o menos efectiva. De manera que eso, como dijo el doctor Zapata en un momento de la charla, hay cuestiones que se deberán resolver en el futuro. Él dijo muy bien, hay vacunas que se han desarrollado en 10 años, y estas vacunas se han desarrollado en tiempos excepcionales y bajo una crisis excepcional. Sin duda. Y como siempre, recomienda la lectura de algunos libros Silvia González, de SBS Librería Internacional. Buenas noches, Antonio, gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Y ahora vamos a presentar todo lo que tenemos de selección para el Día del Padre con un descuento especial. Tenemos desde gastronomía, política, economía, desarrollo personal, desarrollo profesional. Para los que les gusta y están interesados, también tenemos música, deporte, novela para los que les gusta el fútbol, lo tenemos a Sacheri con su libro nuevo, y un montón de oportunidades más para regalar para el Día del Padre. Así que los esperamos por SBS Librería. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad, enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Desde el Círculo Médico Salud te presentamos Mendoza Más, un plan pensado para acompañarte en estos tiempos económicos difíciles. Por una cuota mensual muy baja vas a poder acceder a las principales prestaciones: urgencias y cirugías de alta complejidad, consultas médicas, estudios complementarios e internación, medicamentos ambulatorios y crónicos. No te quedes sin cobertura. Consultanos por este plan llamando al 52 46 400 o en nuestras redes sociales. Círculo Médico Salud, siempre junto a vos. Repensar el consumir, el residuo reducir. Algo usado puede volver a servir. Vos y yo podemos más, el ambiente hay que cuidar. Desde casa cuidemos la ciudad. Ciudad de Mendoza, ciudad sostenible. Trayectoria y prestigio en la historia de fábrica de Livings Prieto. El sillón perfecto para tu hogar lo encontrás con la mejor financiación. Consultanos en Acceso Norte y Pescadores Las Heras. Teléfono 430-6559. El regalo para papá está en Livings Prieto. Es un lugar distinto y es único. Forma parte de las postales de Mendoza, como el parque, como el lago. En el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago, con el reconocido servicio gastronómico de Santos. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Lo logramos. El personal hotelero gastronómico va a estar vacunado contra el COVID-19. A partir del 19 de junio podrán gestionar su turno para la vacunación. La conducción del secretario general Humberto Montivero logró que todos los compañeros hoteleros gastronómicos sean vacunados. UDGRA Seccional Mendoza. Hechos, no palabras. SADAIC acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos promos bancarias esperando por vos y el infaltable Ahora 3 y Ahora 6. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor.
SBS Librería Internacional. Con libros es mejor. Reciclar es lo mejor con tu botella de amor. Y con tu bolsa, compra con atención. Vos y yo podemos más, el ambiente hay que cuidar. Desde casa, cuidemos la ciudad. Ciudad de Mendoza, ciudad sostenible. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar. Bueno, vamos cerrando el programa. Qué pena, ¿no? Qué lástima que se nos vaya tan rápido el tiempo. Muy agradecido a ustedes que sabemos que tienen que atender el consultorio ya en 5 minutos más. Voy despidiendo al doctor Pedro. Le agradezco la gentileza, por supuesto, y por favor que agregue. Muchas gracias a usted. Lo que quiera decir. Bueno, respecto a lo que han dicho los colegas, comparto plenamente. Y yo lo que quiero decir para todos los pacientes y todos los televidentes, que todos se deben de vacunar. O sea, es una gran ventaja que hoy tengamos una vacuna. Eso es lo que tiene que quedar claro. Todos nos debemos vacunar. Para alguna persona puede ser que sufra algún tipo de complicación y quizá hasta puede ser grave, pero es excepcional. O sea, los que hacen estas vacunas han estudiado todo esto y hasta ahora se han vacunado millones y millones de personas y no ha habido problema. Entonces, todos debemos vacunarnos, que es la forma que se podría llegar a decir que va a desaparecer la enfermedad. Si todo el mundo estuviese vacunado, prácticamente la enfermedad no estaría difundiéndose. Entonces, todos nos debemos vacunar. Esa es la mejor cosa que podemos hacer. Y aparte, una cosa, esto tiene un costo humano muy grande y económico. O sea, hoy día que si estuviésemos vacunado todos y no hubiese muy baja enfermedad, podríamos volver a actividades económicas normales, podríamos vivir plenamente, podríamos viajar, disfrutar la vida, cosa que hoy estamos todos restringidos. Entonces, hay que quedar claro que se debe vacunar a todo el mundo. O sea, no comprendo que haya personas que en este momento no se quieran vacunar, salvo que tengan alguna indicación médica muy precisa. Es decir, se debería vacunar todo el mundo. Es decir, en alguna medida hasta se podría decir que habría que obligar por ley a que se vacune toda la población. Con las distintas vacunas que hay, unas pueden ser mejores o peores, todas aparentemente son muy buenas, entonces hay que usarlas, usemos ese recurso. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, gracias. No, doctor Pedro, le agradezco enormemente. Concluye usted con un muy buen mensaje, porque no tengo la menor duda que hay quienes están dudando todavía, ¿no? ¿Me pongo la vacuna o no? Ha sido usted muy claro. Le agradezco la gentileza. No, gracias. Gracias a usted por la invitación. Vamos despidiendo al doctor Zapata también, el doctor Arnaldo Zapata. Como lo dijo él, le pasamos la pelota otra vez a él ya en el final para que diga brevemente. Sí. Sí, bueno, yo tomo también lo mismo que dice el doctor Lodovico, dice el doctor Pedro. O sea, todo el mundo se tiene que vacunar. Unas vacunas tienen mayor o menor efectividad, pero todas son buenas y sirven para poder combatir esta pandemia. Y como decían los colegas, las complicaciones que pueden haber son mínimas y debería vacunarse todo el mundo. También este mensaje va para los que creen que esta pandemia no existe o que muchas veces hacen marchas y lo demás. Las pruebas están, los enfermos están, lamentablemente los muertos están y el virus existe. Entonces yo creo que es una cuestión humanitaria de que todos se cuiden, que todos se traten de evitar los contagios y que traten de, dentro de la medida y cuando le corresponda, vacunarse. Y lo saco un poquito del tema para tomar otra cosita que, bueno, esto ha sido en general para todos los pacientes, para los televidentes, los que ven este programa y todo, pero también un poquito para los profesionales de que es un pequeño mensaje.
que la medicina, que los profesionales médicos acá en Argentina estamos muy por debajo de lo que realmente deberíamos estar como profesionales en la región. O sea, nuestros sueldos son muy magros, nuestra dedicación es mucho más grande que lo que realmente cobran muchos profesionales. Nos faltan montones de cosas, nos faltan elementos para protección, etcétera, etcétera, que eso va a ser una charla posterior. Y bueno, muchos profesores en Mendoza queremos armar un gremio o algo a favor de los profesionales de la salud para empezar a cambiar un poquito eso y hablar con los legisladores para cambiar un poquitito toda esta situación, que bueno, eso le dejo ahora a usted la pelota para que en un próximo programa lo podamos charlar. Y le agradezco desde ya que nos haya invitado y que podamos explayarnos y transmitir un poquito de la experiencia que tenemos. Doctor Zapata, muy agradecido, que siga usted muy bien. Gracias. Bien, y pensar que en el Congreso de la Nación, con sueldos elevadísimos, comparados al del sueldo de un médico y de tanta gente que trabaja en nuestro bendito país, además de tener excelentes ingresos, aumentaron un 40% más, ¿no? Doctor Lodovico, voy con usted ya para el cierre, creo que nos quedan un par de minutos, si es que nos quedan. Le agradezco fundamentalmente, porque qué bueno que es que cuando en diferentes programas siempre se consultan a profesionales, médicos de otros lugares del país, especialmente Buenos Aires, nosotros hagamos uso de este recurso humano tan valioso que tenemos entre los profesionales de Mendoza. Doctor Lodovico Palma, cerramos el programa, voy con usted. Mire, yo voy a ver la otra cara de la moneda. Acá se ha hablado mucho de enfermedades, de pacientes y poco de profesionales. El doctor Zapata tocó el tema un poquito al final, pero yo quiero plantearlo al tema y si por ahí da para otro programa, nosotros estamos dispuestos. Los médicos, históricamente, hemos sido maltratados y con esta pandemia aún mucho más. Estamos en una situación donde el médico tiene honorarios o salarios, en algunos casos esclavizantes, es decir, con sobrecarga de trabajo, con estrés, haciendo actividades que no le corresponde, con falta de recursos humanos, con falta de infraestructura y lo más lamentable, con sueldos precarios. Entonces, esto es un problema de salud pública. Esto es un problema que lo tiene que resolver el Estado. Esta pandemia afectó a todo el mundo y no todos salieron parados de la misma forma. Argentina fue un desastre en muchos sentidos. Hubieron muchos errores a nivel nacional, a nivel provincial, y no se convocó a referentes de la sociedad, como pueden ser universidades, a través de un Consejo Provincial de Salud, que está reglamentado por ley, no se convocó a sociedades científicas, asociaciones médicas, o líderes de prepagas, obras sociales, etc. Entonces, ese ego político me parece que tiene que terminar. La Argentina y los ciudadanos están por sobre todo los intereses particulares y partidarios, y tenemos que construir un plan de salud consensuado con los distintos sectores, los distintos sectores y los distintos partidos políticos, cualquiera sean. Es decir, que nos falta un plan de salud y nos falta un reconocimiento a los profesionales de la salud en la tarea que están efectuando, que hoy día está absolutamente, son protagonistas absolutos de esta crisis que se está viviendo en el país y que ellos viven situaciones sociales, económicas y de trabajo dramáticas.
seguro. Sí, yo Tenemos material algo indudablemente de sobra. cortito. Escuché que para no estar por debajo de la línea de pobreza había que ganar algo de 60 y pico mil pesos o algo así para estar dentro de la clase media. Yo le aseguro que hay muchísimos profesionales médicos que ganan mucho menos que eso, o sea que son o somos pobres. Exactamente. Muchas gracias. Otro pequeño aporte. Perdón. Sí. En el año 1994, una orden de consulta médica, que es lo que se le paga al médico en la parte privada, costaba $18. Hoy día, que me corrija el doctor Palma, cuesta más o menos $5. O sea, gastamos mucho en medicamentos que cada día son más caros y más cantidad, gastamos más en estudios que son cada vez más y más caros. O sea, el médico prescribe una cantidad de recursos impresionantes, pero el que prescribe cada día gana menos. O sea, gastamos cada día más en atender a los pacientes y cada vez gastamos, o sea, digamos, la salud gasta menos en el médico, que es el responsable de la salud del paciente. De propósito. Totalmente. Doctores, totalmente muchas gracias. Le vamos a dejar un trabajo enorme a Eduardo Mercado, quien desde su precanal nos está grabando y tendrá que editar el programa. Esperemos que al momento de hacer cortes no nos hiera. Doctores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto. Gracias a usted. Y estaremos en contacto otra vez. Que sigan bien. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Que sigan muy bien. Un saludo a todos. Y así llegamos al final. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar,